Bueno, continuando, perdón por la interrupción, pero tenía un asunto ahí que resolver. Pero regresando al tema, ahora ya tenemos la salida de la información que tenemos acá, pero realmente acá, si nos damos cuenta, no nos dice mayor cosa si es una llamada departamental o una llamada local. Entonces, para esto sabemos de que los elementos obviamente son de tipo llamada, pero queremos saber específicamente de qué tipo fueron. Entonces, para este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que vamos a preguntar por cada una de las instancias. Entonces, vamos a decir que si el objeto ítems, que en ese momento está, es de tipo llamada local, si es tipo llamada local, entonces vamos a decir que nos manda a imprimir esto. Con control shift F nos formatea el código, o sea, nos lo coloca así de esa forma más eh, profesional. Y vamos a decir acá que esta es una llamada local y el precio va a ser el que nos defina acá. O sea, vamos a hacer esto mismo también, pero en este caso si fuera una llamada departamental. Si esto fuera así, vamos a poner esto acá, control shift F, y acá vamos a decir que en vez de que diga, bueno, que me come una letra, llamada local, va a ser una llamada departamental. Vamos a poner un texto. Según nuestro código, si nos damos cuenta, tenemos dos llamadas locales y una departamental. Entonces, al darle acá ejecutar, vamos a limpiar esto, .NET ROM, vamos a ejecutar, ya nos aparece acá la llamada departamental, nos sale un precio de 15 y la llamada de local 4.8 y 24. Entonces aquí ya nos verifica de qué instancia fue creada cada uno de los elementos para saber específicamente si fue una llamada local o departamental. Otro asunto por ver también qué pasa si nuestras declaraciones de objetos fueran del tipo llamada. Acá vamos a decir que este es de tipo llamada, este es de tipo llamada. Vamos a instanciarla de los tipos de objetos. Acá veamos esta situación. En nuestro caso aquí estamos diciendo que este objeto que está acá va a ser tipo llamada, pero la vamos a instanciar de tipo llamada departamental. Entonces acá se deja ver también lo que es el polimorfismo. Para ese entonces el objeto, como es de tipo o realmente su raíz es de tipo llamada, démonos cuenta que para él no existe el tipo de la propiedad franja. Démonos cuenta acá en el diagrama, esto que tenemos acá, que el objeto como tal, que es la clase llamada, no tiene un método llamado franja. Esto lo tiene directamente la clase llamada departamental. En nuestro caso, ¿qué es lo que debemos de hacer acá? Como sabemos que esto fue instanciado de una clase llamada departamental, lo que vamos a hacer es prácticamente convertirlo y decirle que me convierta este objeto a un objeto tipo llamada departamental, y una vez ya casteado o convertido, ya podemos hacer uso de la propiedad franja y ahí ya resolvemos esa situación. ¿Por qué? Porque obviamente esta propiedad no pertenece a la clase llamada, sino a la instancia que se crea o que se define al momento de declarar el objeto. Entonces yo tengo que hacer acá o forzar al objeto que se convierta al objeto que corresponda que tenga esas propiedades. Entonces aquí tendría que hacer lo mismo para estos de acá y para estos de acá. Entonces acá sería llamada departamental. Una vez casteado el objeto,
cierro esto y lo cierro hasta acá. Con esto ya lo convertí a un objeto de tipo llamada departamental y ya le asigno la propiedad. Hago aquí lo mismo. Y defino las propiedades. Esto nos ayuda si en algún momento necesitamos hacer ese tipo de conversiones. Acá pues simplemente hacemos la conversión también a llamada local. Y acá pues prácticamente tenemos esta parte de acá, igual lo hacemos acá. Convertimos esta parte de acá. Así resolveríamos la situación. Y nuestro código, en este caso, quedaría de la siguiente forma. Así. ¿Ok? Un poco más trabajoso, pero es importante mencionar que podemos implementar esa serie de situaciones y el resultado pues sigue siendo el mismo, ¿verdad? 15, 4.8 y 24. De esta parte podemos concluir en esta situación que podemos hacer la conversión de los objetos al tipo que corresponde para tener acceso a esa propiedad. Ahora terminemos con el último método que se llama toString. Este método toString lo que hace es, digamos, si yo vengo acá y le digo, bueno, acá quiero que me diga el objeto, la llamada local, pero que me diga acá, vamos a colocar esto acá, y yo le voy a decir que me imprima el ítems, el objeto, ¿verdad? O sea, la llamada local y cuál es esa llamada. Igual lo voy a hacer acá. Coloco los paréntesis y las llaves para referirme al elemento. Aunque esto lo puedo hacer porque le estoy colocando el signo dólar al inicio. Eso significa que puedo utilizar los corchetes para ir concatenando los valores de las variables. Entonces, des en cuenta acá que acabo de mandar a imprimir el objeto, ¿verdad? Entonces vamos a correrlo nuevamente. Vamos a correr. Y des en cuenta que acá nos aparece, pero nos aparece en este caso el nombre de la clase juntamente con el namespace. Realmente eso pues no dice mucho, ¿verdad? No dice mucho, sino lo que quisiéramos acá es que por lo menos nos apareciera que el número de origen y el número de destino, y podría ser también la duración de la llamada, en vez de que nos salga esta parte de acá. Para hacer eso podemos hacer uso, en este caso, de este método que se llama toString, de sobreescribirlo. Entonces nos vamos acá y vamos a decir lo siguiente. En este caso podemos hacer que el método toString, des en cuenta que yo les dije que quiero mandar a imprimir, en vez de esta parte de acá que me muestre el tipo de clase y en donde se encuentra, quiero que me muestre el número de origen, el número de destino y la duración. Si yo hago ese método o sobrescribo este método, aquí des en cuenta que no está, pero estas tres propiedades pertenecen a la clase. Si yo creo el método acá, ¿sí? Lo sobrescribo, esta misma implementación se va a implementar en cada una de ellas, ¿sí? Ahora, si yo convierto ese método toString en abstracto, eso significa que la conversión va a depender acá de este y de este. Pero, o sea, si analizamos la situación, yo quiero que me imprima el número de origen, el número de destino y la duración. Entonces, el mismo funcionamiento sería este para acá y también este para acá. Entonces, no tendría sentido declarar el método abstracto porque tenía que colocar el código y también aquí el código. Entonces, ahí me funciona más tener un método público y que este se herede hacia acá porque digamos, la implementación es la misma, ¿verdad? Entonces aquí no aplicaría que sea un método abstracto. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Pero si en este caso dijera, bueno, en vez de que, bueno, aparte de que me imprima el número de origen y destino, quiero que me imprima también el cálculo, ¿sí? Pero realmente eso no lo estamos haciendo. Entonces,
poner en práctica lo que les he explicado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que no vamos a crear un método abstracto, sino que prácticamente lo que vamos a hacer es crear un método público llamado, vamos a decirle que voy a suscribir el método, esto me devuelve un string, ya me apareció, string, aquí to string, voy a sobreescribir este método y voy a retornar que el método, voy a abrir la designadora porque voy a interpolar las variables, entonces voy a decir que acá quiero que me aparezca la duración, entonces aquí aparece this punto número de origen, acá sería this punto número de destino. Vamos a cerrar aquí las llaves, vamos a hacerlas acá, y acá vamos a decir que también me concatene la duración. Miren, les en cuenta. Entonces, este método, como es público, se va a heredar hacia las clases hijas. Y adicional, colocándole el overhead, significa que este método lo voy a sobreescribir. Significa que este se hereda. ¿De quién creen que se hereda? Analicen un poco y me dicen. La clase que hereda este método toString es la clase Object. Object tiene ese método toString y yo lo que estoy haciendo es que lo voy a sobreescribir. Le voy a decir que le voy a poner una implementación a mi gusto, que lo que va a hacer es que en vez de imprimirme el nombre de la clase y el namespace al que pertenece, me imprima esta información que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces vamos a correr nuevamente nuestro ejemplo. Vamos a correr. Y des en cuenta de lo siguiente. Bueno, aquí no me aparecen los datos porque realmente no le colocamos estos datos del número de origen y número de destino. Entonces, aquí des en cuenta que como estas propiedades son propias de la clase, entonces aquí yo puedo fácilmente, no es necesario hacer esa conversión porque pertenecen a la clase padre. Entonces, llamada departamental, número de destino, número de origen. Vamos a decirle que este va a ser al número 456. Ahí estamos. La oración sí ya la tiene. Y ahora también lo vamos a hacer para las llamadas locales. Llamada local. Entonces vamos a aquí llamada local. Punto número de destino. Va a ser igual a número 789. Y la llamada local. Punto número de origen. Va a ser en 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerle este. Y para la otra llamada, vamos a hacer lo mismo también. Otra llamada local, punto número de destino, va a ser igual a 111. Y otra llamada local, punto número de origen, va a ser igual a 222. Y con esto ya tenemos esta parte. Entonces aquí limpiamos y corremos la aplicación antes. Y vamos ahora al resultado. Miren, ahora en vez de que nos van a imprimir, en este caso, el nombre de la clase y el namespace, nos van a imprimir el número de origen, el número de destino y el número de origen y los minutos. Aquí podemos también hacer lo siguiente. Aquí, digamos, no podemos diferenciar acá que realmente estamos teniendo ahí. Entonces colocamos aquí origen. Aquí podemos colocarle este numeral, número de origen, los puntos. Aquí también podemos ponerle el numeral, número de destino. Y aquí podemos colocarle
En este caso la duración. Y con esto vamos a bajarle un poco esta parte de acá. Acá es importante mencionar que como tenemos el salto de línea, ya vamos a buscar un carácter especial. Yo les voy a explicar el carácter especial para indicarle que la siguiente línea sigue en la parte de la otra. Yo aquí podría venir y hacer esto, saltar, pero hay un carácter ahí que vamos a utilizar para indicarle al compilador que sigue en la siguiente línea. Entonces vamos a colocar acá y vamos a correr esto. No lo voy a explicar acá porque por el tiempo que ya llevamos en el video. Entonces, si nos damos cuenta acá, origen 456, destino y la duración que tiene cada uno de ellos y el precio que tiene. Entonces, con esto finalizamos nuestro ejemplo.